Saludos, le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión destacaremos la participación de Cuba en la 13ª Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP. Le informaremos sobre el cierre de algunos deportes y los resultados de Cuba en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y dedicaremos espacio a conocer a una fémina en medio de las celebraciones por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas. Quédese con nosotros, ya comenzamos. En tiempos de enormes desafíos y riesgos excepcionales, se realizó desde la tierra venezolana en formato virtual la 13ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP. Desde el Palacio de la Revolución, en La Habana, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en esta reunión de trabajo que rechazó las amenazas del gobierno de Estados Unidos a la paz de la región, al tiempo que revisó la marcha de los planes de cooperación que implementa este bloque de integración regional y evaluó temas del complejo escenario internacional. Cuba denuncia firmemente esta nueva demostración de fuerza imperial y hace un llamado, nos unimos al llamado que tú haces, Nicolás, al ALBA TCP y desde aquí a todos los pueblos del mundo a condenar esta irracional arremetida de la administración Trump. También denunciamos con igual firmeza el estímulo y la financiación a los planes terroristas contra Venezuela, así como la acusación mendaz lanzada por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro, que pretende asociarlo sin fundamento ni prueba alguna a organizaciones criminales vinculadas con el tráfico ilícito de drogas. Se trata nuevamente del tipo de maniobra a las que acude el imperialismo cuando alberga intenciones agresivas contra estados soberanos, cuando no es capaz de ahogar el espíritu de resistencia de los pueblos y necesita entonces un pretexto fraudulento para justificar sus acciones. Las amenazas que hoy se ciernen sobre Venezuela se basan en la misma filosofía de despojo que ha convertido una pequeña franja de tierra en el infierno de este mundo. Basta ya de impunidad sionista, basta de complicidad imperial o viceversa. Todos los crímenes tienen perpetradores y cómplices para poderse sostener en el tiempo. El sionismo israelí y el imperialismo yanqui intercambian roles en sus ejercicios criminales. Cuba lo sabe bien porque en su genocida bloqueo el imperio siempre ha contado con el respaldo invariable del genocida israelí. Representantes de diversas organizaciones solidarias de Estados Unidos rindieron homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la misión permanente de Cuba ante la ONU. Durante el emotivo evento se resaltó la impronta internacionalista de la Revolución Cubana, concebida por Fidel como un deber moral y una responsabilidad histórica. Reiteraron el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación y los lazos de amistad entre Cuba y los pueblos del mundo. Más de 1.730.000 aportes por un monto superior a los 13 millones de dólares recibió hasta el pasado martes la campaña nacional de apoyo a Cuba lanzada por la Cruz Roja vietnamita. Entre los más recientes donativos recibidos por la organización social humanitaria figura el realizado por el Hospital de Amistad Vietnam-Cuba, una de las 5 obras donadas por el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro durante su visita a esa nación indochina en 1973. Puesta en marcha el pasado miércoles en ocasión del 99 cumpleaños del comandante en jefe y en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba, la campaña de apoyo a la isla se extenderá hasta el próximo 16 de octubre. Frente al operativo militar que ha desplegado Estados Unidos en el sur del Mar Caribe para combatir el narcotráfico, mandatarios y altos funcionarios de la región se han manifestado en contra del intervencionismo de Washington. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció en sus redes sociales la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe
y agregó que bajo falsos pretextos responden a una corrupta agenda del secretario de Estado. América Latina y el Caribe deben ser respetados como una zona de paz, exhortó. El Ministerio Dominicano de Educación Superior, Ciencia y Tecnología otorgó 13 becas para cursar especialidades médicas en Cuba a jóvenes seleccionados por sus méritos académicos, publicó el sitio de la Presidencia. Estas becas, concedidas a un segundo grupo de estudiantes que cursarán maestrías en universidades cubanas, fueron entregadas en un acto encabezado por el ministro Franklin García. Los beneficiados se capacitarán en instituciones de educación superior a través de la comercializadora de servicios médicos cubanos. Entre las especialidades incluyen dermatología, alergología, gerontología, nefrología, reumatología y oncología médica, áreas prioritarias para atender las necesidades de salud en la República Dominicana, de acuerdo con la fuente. Desde hace 65 años, las mujeres cubanas se han convertido en la fuerza impulsora detrás de la innovación y el espíritu humanista de la revolución. La Federación de Mujeres Cubanas, FMC por sus siglas, ha sido una organización que desde las comunidades hasta la alta dirección del país ha protagonizado la búsqueda de la igualdad de oportunidades y eliminar las brechas de género. El éxito alcanzado no está exento aún de enfrentar desafíos en su crecimiento. Son símbolo de resiliencia y crecimiento constante con la misma fuerza que se proyectan en el acto de dar vida y cuidar a su entorno algunas mujeres que son líderes de su propio negocio o de su empresa, de su comunidad, e impulsan así el tratamiento adecuado de la violencia de género y la creación de ofertas laborales. Zoraida es la representación típica de la mujer cubana, genuina, íntegra, comprometida. Lo bonito es que siempre dice las cosas con una honestidad y una cosa tan clara que no hay que repetir las cosas dos veces. Ella para nosotros, dentro del sector del turismo, representa un empoderamiento como líder femenina. Zoraida es una persona natural, normal, orgullosa de haber nacido mujer y de haber nacido precisamente el Día Internacional de la Mujer. Y muy orgullosa de ser santiaguera. Cada paso y estrategia la llevan a transformar la comercialización de Santiago de Cuba como un destino turístico vibrante y acogedor para todos. Para una mujer, abogada de profesión y delegada del turismo en la urbe oriental por más de 6 años, los límites existen solo para ser superados. Siempre con la convicción de que los cuadros estamos donde más falta hacemos, no siempre donde uno quisiera. Y sí he tenido siempre algo claro, mi compromiso y mi incondicionalidad con la revolución, que le debo toda la formación que he tenido. Y a pesar de que consideraba que era un reto muy grande, pues le dije al secretario que los cuadros estábamos donde hacíamos falta. Y bueno, esa es la razón y la manera en la que llegó al turismo. Su historia como mujer directiva en varias esferas es una prueba viviente de que el trabajo y la visión pueden convertir cualquier desafío en una realidad tangible. He tenido la oportunidad de vincular todo lo que aprendí en dirección durante todos estos años que me tocó en otros colectivos y lo que técnicamente y de manera profesional he tenido que incorporar de la actividad del turismo. Estar siempre a la escucha de los que más tiempo llevan en el sector, estar a la escucha de los que realmente quieren que Santiago de Cuba como destino turístico se desarrolle y se pueda colocar en el lugar que merece Santiago de Cuba, yo creo que han sido mis principales armas. Ella siempre piensa en el éxito colectivo. Las mujeres directivas de mi sector son mujeres, como decía alguien un día, de pelo en pecho. Son mujeres aguerridas, son mujeres muy guerreras. Yo las admiro porque en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo, te las vas a encontrar a diario, cómo dar mejor el servicio. Ser mujer directiva es una tarea difícil, pero sabe sopesar con su entorno familiar en su rol de madre y abuela. Yo vivo orgullosa de mi hijo, logré que estudiara, que hiciera su carrera de medicina y que hoy puedo hablar de que tengo un hijo médico. Si mi hijo es mi brisa, mi sol, tengo que decirte que mi nieta es mi respiración. Yo tengo que agradecerle mucho a mi familia el que haya podido lograr todo este desarrollo profesional.
La vida de Zoraida Lozano es un testimonio a la resiliencia, el coraje y la fuerza motivadora del liderazgo femenino imprescindible para el desarrollo de la nación. Zoraida no se perdonaría nunca rendirse ante cualquier adversidad. Me he desarrollado desafiando adversidades y yo creo que moriré desafiando adversidades. Una mujer. El 21 de agosto se conmemora el Día Internacional de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas y los Sobrevivientes del Terrorismo, a propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2017. Cuba ha denunciado ese flagelo desde mucho antes, pues nunca olvidará hechos tan repudiables como la explosión de un avión en pleno vuelo, donde fallecieron 73 personas. Mi papá siempre estaba acostumbrado a llegar del vuelo. Cuando llegaba se sentaba ahí afuera, se sentaba y se preparaba un refresco con mi mamá y ahí se ponían a conversar. Y mi papá le dice a mi mamá, Puchi, esto está malo. Ahí, tranquilo, pero conversando como si no pasara nada, así muy... Y eso a mí me impactó, porque yo le pregunté, ¿y qué cosa es eso de bombas? ¿Qué te va a pasar algo? Y mi papá dijo, no, si nosotros tenemos precauciones, tenemos medidas. Eran más de las 8 de la noche y ya en el noticiero se estaba informando que hubo un avión que había caído en las costas de Barbados. Los años no borran los recuerdos, ni el dolor, la nostalgia por alguien que se marchó demasiado pronto. Aimel tenía 10 años cuando vio por última vez a su padre, Miguel Espinosa, quien se desempeñaba como piloto del vuelo que despegó de Barbados en octubre de 1976 y nunca llegó a su destino. Cuando mi papá fallece, mi papá estaba en la función de copiloto, que una amistad de él le pide que por favor le supla en el vuelo porque su hijo cumplía años y mi papá va en ese momento en la función de copiloto. Y eso fue bien difícil porque yo le decía a mi mamá, mi papá murió, porque realmente ellos en un inicio no decían eso. En un inicio nos dijeron, no, hay sobrevivientes, pueden haber cosas, después le vamos a informar, pero ya en el noticiero se estaba dando esa primera información y ya lo supo las personas del barrio y mi papá era una persona muy querida. De él anhela los abrazos que faltaron, lo imagina en su graduación, lo añora cada 6 de octubre cuando para ella y otros familiares las víctimas son más que una cifra en nuestra historia, son amigos, hermanos, hijos, padres. Aimel solo desea un monumento, un lugar donde dejarle a su padre un homenaje tangible, porque el tributo más valioso, ese que reniega del olvido, lo erigió ella con su profesión, con su labor en el Comité de los Familiares de las Víctimas de Barbados. Un papá querido, un papá que se preocupaba y eso a uno le duele mucho porque yo digo que mi papá se perdió de mí cuando yo me gradué en el pre, cuando me gradué de médico, cuando me dieron el carnet de partido, cuando fui oficial de las Fuerzas Armadas. Todas esas cosas se las perdió mi papá. Pero es una persona que yo lo tengo que extrañar mucho porque yo soy la menor de todos sus hijos. Nosotros somos 5 hermanos. Yo me siento orgullosa del padre que tuve. Pero tú me faltas hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Ernesto Aguilar, Vladimir Borges y Gabriela Velázquez para Cubavisión Internacional. Como cierre del verano ya se alista en la playa más linda del mundo, el Festival de Música Varadero Josone. A este tema dedicaremos nuestro comentario gráfico de la semana. Del 25 de agosto al 31 habrá de lo mejor de la música en este espacio del balneario matancero de Varadero. El Festival Varadero Josone Jazz, Rumba y Son ratifica el acierto de sus organizadores del Centro Nacional de Música Popular, el Instituto Cubano de la Música y Proyecto Música.0. Con el auspicio de los Ministerios de Cultura y Turismo y la Dirección de Cultura en la provincia, al Varadero Josone confirmaron su presencia artistas y agrupaciones de Cuba, Colombia, España y Argentina. Bajo el eslogan Mira cómo vengo, se prevé la realización de más de 30 conciertos, sets de DJs y la confluencia de géneros diversos sobre el escenario, confirmó en conferencia de prensa el músico Isaac Delgado, fundador y presidente del festival.
Esta semana continúa la delegación cubana participando en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Nuestro colega Miguel Ángel Cruz tiene los detalles. Muchísimas gracias, colega. Ya comienza nuestro momento deportivo. La delegación cubana logró los objetivos trazados precompetencia en estos Juegos Panamericanos Junior y aunque, como siempre, pasa en eventos múltiples, varios deportes se quedan en deuda. Otros sí cumplieron con creces y al final le dieron el puesto que ocupa hoy nuestra representación en el medallero por países. Precisamente una de esas disciplinas que alcanzó lo pactado y resultó entre las de mayor aporte fue el atletismo. Boris Luis Leiva, nuestro enviado especial, nos envía declaraciones de esos atletas. Muy contento, no muy contento porque esperábamos mejores marcas, pero contento con la medalla que le aportamos a nuestro país, a Cuba, y la función era hacerle una marca para Tokio, pero no ha salido, pero contento con mi marca. ¿Influyó mucho el clima entonces para no lograrlo? El clima influyó mucho, esperábamos un clima mejor, incluso nos tocó el peor clima de esta competición, pero bueno, dimos todo y salimos a buscar esta medalla que nos tocó. Sí, tenía seguro, pero muchas contracciones en los gemelos, me molestaba a la hora de hacer una buena ejecución en la tabla y bueno, eso fue lo que pasó. Sí, unas condiciones muy difíciles, no le tengo miedo a eso, salí a darlo todo y he mirado muchas veces en la televisión que le ha pasado a muchos competidores eso, bueno, y para eso mismo están los entrenamientos, para asegurar, para arreglar esos errores técnicos y seguir adelante. En esta carrera me sentía bien cuando estaba calentando, pero al parecer el clima, como está un poco más frío que el de ayer, no me favoreció. Pero aún así yo lo que venía era por el oro, yo no venía buscando una marca. La marca salió ayer porque salió, contenta que estoy, por supuesto, pero venía por el oro y así lo conseguí. Creo que más bien ha cambiado la armonía en el equipo, como que estamos más integradas, somos más unidas y creo que eso ha sido por lo que hemos mejorado cada día. Era un reto que tenía pendiente, un compromiso más que todo y siempre lo dije que venía con la expectativa de la medalla de oro, no se venía a buscar otro color aquí. La preparación no se hizo para eso, se hizo para ganar estas competencias y así fue. Misión cumplida, reto cumplido y nada, aquí estamos con la medalla de oro para el pueblo, para Cuba y para mi familia. Esta cita multideportiva otorga 200 cupos individuales a los Juegos Panamericanos en Lima 2027, más 16 plazas en deportes colectivos. Estos últimos, lamentablemente, con los resultados más discretos, por lo cual serán motivo de análisis constante para volver a los planos estelares. La próxima cita multidisciplinaria será en los endocaribeños de Santo Domingo a mediados del próximo año. Punto final a nuestro espacio deportivo. Hasta pronto. La doctora en Ciencias María del Carmen Domínguez, jefa del proyecto de autoinmunidad e inflamación del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, presentó en sesión plenaria del 19 Congreso Mundial de Inmunología la experiencia cubana en la investigación de las enfermedades autoinmunes, en particular la artritis reumatoide. Este proyecto que la científica dirige generó el desarrollo de Jusvinza, medicamento registrado para esta patología y que contó con un autorizo de emergencia en Cuba para el tratamiento de las formas graves de COVID-19. El 19 Congreso Internacional de Inmunología, organizado por la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, sesionó en Viena del 17 al 22 de agosto del 2025. La ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo Barreto, continúa su recorrido por el oriente del país para chequear los preparativos de cara al nuevo curso escolar 2025-2026. En Santiago de Cuba se interesó por la cobertura docente, la preparación metodológica de los claustros y la reanimación de escuelas. La titular del sector constató el avance de los trabajos de aseguramiento técnico, material y financiero a partir del recorrido por diferentes centros como hogares para niños sin amparo parental, escuelas para infantes en situación de discapacidad, semi-internados y centros rurales. Trujillo reconoció que el curso entraña múltiples retos, especialmente con lo relacionado con la sostenibilidad de la red escolar. El 16 Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas, Festitim, se celebrará del 18 al 23 de marzo del 2026 y se dedicará de manera especial a los 70 años del emblemático personaje Pelusín del Monte.
Según convocatoria dada a conocer por sus organizadores, durante 6 días la ciudad de Los Puentes volverá a ser la capital del títere en la isla. Pelusín, una creación para el Guion Nacional de Cuba de la destacada escritora Dora Alonso y el maestro Pepe Camejo, centrará un grupo de actividades donde lo autóctono y lo foráneo dialogarán en la muestra de espectáculos, conciertos, talleres, conferencias, documentales, libros y exposiciones. La Academia de Historia de Cuba fue creada por decreto presidencial el 20 de agosto de 1910, cuya existencia evoca el país a 115 años. En sus inicios tuvo carácter independiente, adscrita a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. La misión fundamental, ahora como Asociación de Historia de Cuba, es salvaguardar el legado histórico de la nación y para ello cultiva, fomenta, promueve y divulga su estudio con el fin de proclamar la verdad histórica y reafirmar la identidad nacional. La República de Belarus hizo una entrega este miércoles de un donativo de ayuda humanitaria a Cuba, consistente en medicamentos, leche en polvo y carne enlatada. Este donativo representa no solo una contribución material, sino también un símbolo de amistad entre ambos pueblos. En un gesto de solidaridad internacional y compromiso con la salud pública, la República de Belarus realizó un importante donativo destinado a 22 instituciones del Sistema Nacional de Salud de Cuba. El acto oficial de entrega tuvo lugar en el Instituto de Hematología e Inmunología, uno de los centros más prestigiosos del país en la atención y tratamiento de enfermedades hematológicas e inmunológicas. El donativo que habíamos recibido acá en la institución, consistente en medicamentos y alimentos que servirán para mejorar las posibilidades de tratamiento de nuestros pacientes y también de mejorar la alimentación y la nutrición de nuestros pacientes, que generalmente son pacientes oncológicos. La ceremonia contó con la distinguida presencia del excelentísimo embajador de la República de Belarus en Cuba, quien expresó el profundo respeto y admiración de su país por el sistema de salud cubano, destacando los lazos de cooperación que unen a ambas naciones. Simplemente porque nuestros pueblos son amigos sinceros, que están dispuestos a ayudar uno a otro en los momentos difíciles, aunque no se pide. Hoy estamos aquí presentes en esta ceremonia de entrega de la carga humanitaria de la República de Belarus, destinada a la hermana Cuba. Es un gesto de buena voluntad que demuestra que a pesar de 10.000 kilómetros de distancia entre nuestros países geográficamente, estamos muy cerca con nuestros corazones y que Cuba tiene un Estado amigo, un pueblo amigo, preocupado por la situación que se vive en su entorno. Con este acto, Belarus y Cuba reafirman el compromiso con la salud como derecho humano y su voluntad de construir puentes de colaboración que trascienden fronteras. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. El Centro de Convenciones del Hotel Meliá Internacional Varadero fue sede del 21º Foro de Gobernanza de Internet del Caribe del 20 al 22 de agosto. La Unión de Telecomunicaciones del Caribe desarrolló por primera vez este evento en Cuba con el compromiso en la transformación digital, la soberanía tecnológica y la participación activa en los procesos regionales y globales de gobernanza de Internet. Veamos uno de los reportes de nuestro canal sobre este tema. El Foro de Gobernanza de Internet del Caribe, que ocurre por primera vez en Cuba, enfatiza la importancia sobre la soberanía tecnológica y de la conectividad como pilares para el desarrollo, destacando el objetivo regional de diálogo inclusivo y multisectorial para definir el futuro digital del Caribe. El evento incluyó el fortalecimiento de capacidades centradas en gobernanza de Internet, potenciando la resiliencia cibernética en la economía digital. También se abordaron temas como la generación de datos hasta la priorización de problemas y fuentes de información. Estos espacios nos permiten reunirnos, compartir mejores prácticas, también reflexionar sobre cuáles son los retos y de cierta manera crear redes de colaboración continua. Y eso es fundamental en el Internet, porque el Internet, más allá de ser componentes físicos o lo que se construye sobre ella, está hecha de personas.
El cuarto Foro de Gobernanza de Internet Juvenil del Caribe, que se desarrolla al unísono, estuvo dedicado al desarrollo y uso de la inteligencia artificial para la transformación e innovación. Igualmente se dialogó sobre la ciberseguridad y la resiliencia de la infraestructura para salvaguardar el futuro de la región. Yo hablé un poco de la parte de resiliencia y de lo que la Fundación Sabotic hace para encontrar este relevo generacional y sobre todo para que haya mayor educación y conciencia sobre la infraestructura digital, que es, digamos, la columna vertebral de la Internet que conocemos hoy. De parte nuestra nos importa sobre todo de parte del Caribe hacer énfasis en la resiliencia que hace falta, porque en estos días hablamos mucho de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, pero todo eso se basa en que haya una infraestructura robusta. En la jornada de este jueves se esperan presentaciones de informes nacionales y regionales en un esfuerzo conjunto por consolidar un marco de gobernanza de Internet que beneficie a toda la región del Caribe. Felipe Dajer y Seria María Reyes Casate para Cubavisión Internacional. Ya se están alistando las aulas cubanas para recibir el próximo curso escolar 2025-2026 el 1 de septiembre. La provincia de Pinar del Río será la sede del acto nacional de inicio de curso. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos vemos la próxima semana.